Estoy agradecida el día de hoy. Qué bueno, Katy. Platícanos, por favor, que hoy vamos a hablar, para todas las personas que nos están escuchando, bueno, probablemente quienes nos escuchan asiduamente saben que Katy es psicóloga y voy a decirlo así, es una fregona en los temas que nos trae, siempre nos da luz y nos guía y de verdad que siempre es muy satisfactorio y nos tranquiliza saber que podemos contar con una persona como ella, que nos guía. Y hoy nos vas a hablar sobre el conflicto, la conciencia y el sentido. Cuéntanos. Exacto. Bueno, escogí este tema justo porque todos y todas hemos tenido pues conflictos, y generalmente los conflictos están relacionados con esta prisión mental que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, que a veces nos encontramos en una situación que no es la que quisiéramos. Y generalmente la vida, cuando estamos en conflicto, nos pone la oportunidad de trabajar con esto y sacar nuestra propia fortaleza, que es lo que estamos escuchando, que narra mucho la voz de Tatiana. Y justamente el tema de poder entender el conflicto como la oportunidad de liberarnos de esa prisión mental que a veces podemos llegar a tener. A veces esta prisión no solamente es física, porque vivimos en relación con alguien que abusa de nosotros, o con una situación de la cual no podemos escapar, o porque somos niños, porque somos adolescentes, porque a veces estamos en una condición emocional de la cual no podemos salir porque no tenemos las herramientas, porque nadie nos ha enseñado. Entonces, justamente el tema de poder entender que el conflicto a veces llega y no es nuestra culpa, y a veces, ¿qué es lo que sucede? Pues evidentemente tenemos que saber qué hacer con eso. Entonces, la invitación de hoy es a que podamos pensar en esa situación, que es ese conflicto, que es esa prisión en la que todos estamos, y cómo podemos hacer conciencia de la salida de esto. Quisiera hacer un punto en donde cuando hablo de mente, justamente es este lugar al que nadie puede tener acceso más que nosotros, al que nadie puede dañar, al que nadie puede ingresar, y al que, si nosotros lo hacemos consciente, este es nuestro lugar seguro. Y es bien importante que tengamos justo la conciencia de tener este lugar seguro, al que cuando estamos en un espacio, como les decía, oscuro, es ahí a donde podemos aterrizar, es ahí a donde podemos llegar con nuestra mente y decir, ok, de este lugar a este lugar, si no le permito la entrada a nadie entra. Y a este lugar que cuando puedo cerrar mis ojos y puedo tocar base, es el lugar que normalmente me permite salir de cualquier crisis, que es el poderme conectar con esta ilusión que a veces todas las personas podemos tener cuando logramos saber que ahí está al alcance de nuestra mano, pero es más bien de nuestra voluntad y de nuestra mente. ¿A qué me refiero con esto? Justo es que cuando estamos en momentos de dolor, de soledad, de abandono, de mucha ira, de rabia, de injusticia, de todo esto que a veces vivimos como seres humanos, el cerrar los ojos, aceptar la condición en la que me encuentro en este momento y poderme ir a ese lugar, respirar profundo y decir, ¿y a dónde quisiera yo llegar? ¿A dónde quisiera yo ir? ¿Qué es lo que quisiera tener? Una vez que puedo disolver ese miedo, esa soledad, esa emoción, ahí es donde viene este espacio de salida, y ahí es donde viene por lo que hablamos justo del sentido. Ahí es donde me puedo volver a conectar con el sentido. Y justamente si logramos encontrar ese lugar que todos tenemos y que está en el interior de nuestras mentes, es donde podemos volver a reconectar con la ilusión de un proyecto, con la ilusión de algo nuevo, con la ilusión de algo que no he hecho y que quisiera hacer. Y ahí es cuando puede empezar realmente nuestra digamos, como segunda etapa de vida, que es cuando nos podemos reconstruir. Entonces, este es el tema justamente, y bueno, quisiera escuchar un poquito de su retro, que siempre es tan buena. Ahora que estabas hablando, me hizo recordar una de mis frases favoritas que me han ayudado a salir adelante en momentos difíciles en donde me he sentido así, que ya sea la vida, las personas o mis emociones me tienen atrapada, ¿no? Sí. Y esa frase es lo que hay.
¿no? Sí. Es lo que hay y qué voy a hacer con esto, Sí. ¿no? Y creo que cuando nos ponemos en esa situación de darnos cuenta que podemos hacer algo con eso, que muchas veces no podemos cambiar nuestras circunstancias, no podemos cambiar el lugar en el que estamos, no podemos cambiar la forma en la que las personas incluso se relacionan con nosotros, pero sí podemos cambiar la forma en la que nosotros vemos, percibimos o las cosas que hacemos a través de esa experiencia. Y justo ahora que hablabas de encontrar este lugar interior en donde no estamos presos, en donde podemos encontrar esta libertad, también creo que valdría la pena que nos demos cuenta que eso no quiere decir que no sintamos nuestras emociones. Claro. Exacto. ¿Cómo podemos Sí. encontrar? Porque podría parecer que son dos cosas opuestas. Sí, no, encontrar un lugar de ilusión dentro de nosotros, pero a la vez experimentar las emociones. ¿Cómo lo Claro, hacemos, y Katy? justamente por eso les decía, después de conectar con el miedo, o sea, cuando cada uno de nosotros nos encontramos en esta situación en donde, voy a poner un caso, ¿no? Una situación en donde estoy viviendo una situación de violencia y acaba, ya, se terminó, acabó el episodio. Queda mi corazón latiendo, queda mi furia, mi ira, mi injusticia, todas estas emociones, y lo que hago es justamente respirar profundo y, como les digo a mis pacientes, échate un clavado a tu interior. Abraza, ¿y qué quiere decir abraza? Contén esa ira, ese miedo, esa soledad, esa rabia, ese dolor, y permítete estar con él como es, solo respirando, reconociéndolo, nombrándolo y haciendo una especie de revisión de mi cuerpo, hombros, cara, mandíbula, pecho, estómago, y permitiéndome estar con lo que hay. Cuando yo hago eso, soy consciente y soy la compañía adulta sana de mi persona. Entonces, cuando yo me permito hacer esto a través de mi respiración, automáticamente me permito sacar la parte de mí que siempre va a poder estar libre y que siempre me va a dar esta compañía empática y compasiva. Entonces, este ejercicio es importantísimo que lo aprendamos a hacer, porque a través de esa respiración, de aprender a estar con la emoción, déjenme compartirles algo. Las emociones duran 3 minutos. De 3 a 5 minutos, si solo nos permitimos estar con ellas, en 3 minutos estoy fuera, respirando y permitiéndome, dándome ese cariño, dándome ese abrazo, esa contención, diciendo, pasó, ya pasó, esto estuvo así, pero ya pasó. Y entonces, en este momento es en el que puedo permitirme, ahora sí, accesar de manera libre a ese espacio de la mente que me dice, ¿y qué puedo hacer con esto? Simplemente abrazarme, simplemente pedirle ayuda a la persona que tengo junto, simplemente respirar, hablar con Dios, o sea, darme cuenta qué tengo de recursos a mi lado para que con esos recursos, que yo misma soy el propio recurso, pueda darme ahora sí que el ánimo, la instrucción de decir ahora a dónde diriges tu atención, y a dónde dirijo mi atención es justamente hacia dónde recupero mi sentido. Claro. Pero esto es lo importante de podernos permitir sentir. Justamente a eso iba a llegar, y voy a dejarte la pregunta para poder irnos al corte. ¿Qué pasa cuando tantas veces, sí, vamos a este lugar interior y hablamos con nosotras, y somos nosotras quienes boicoteamos eso, somos nosotras mismas quienes en ese lugar interior, sí, no dejamos pasar las voces de nadie más, pero porque con la nuestra, echándonos, es suficiente.